Hola, en este vídeo vamos a hablar del enigma de las vacas sagradas, primera parte del libro llamado Vacas, cerdos, guerras y brujas, del antropólogo Marvin Harris, publicado el año 1975. Este libro trata de las causas de estilos de vida aparentemente irracionales e inexplicables. Pese a que a ojos de los occidentales las costumbres extranjeras nos parecen a veces extrañas, estas poseen una lógica, y lo que nos impide verlo es lo que se conoce como etnocentrismo, que es la tendencia que tenemos a juzgar lo ajeno atendiendo a nuestros propios estándares socioculturales como si fuesen los únicos racionales, naturales o verdaderos. Si te suscribes y le das a la campanita, trataremos esta cuestión en un futuro vídeo. Harris sostiene que todas las costumbres culturales son lógicas y tienen su origen en una cuestión práctica y material. Para entenderlas es necesario ver el sistema de manera global, dividiendo y relacionando los fenómenos según un esquema analítico. Vamos a resumirlo de una forma muy genérica. Imaginemos un árbol, donde las raíces son la base material y energética de una sociedad. En ellas incluimos la tecnología, el entorno ecológico y los factores demográficos. A esto lo llamamos infraestructura. El tronco correspondería a la organización social, como los roles, las jerarquías, la propiedad o la política. A esto lo llamamos estructura. Por último, las hojas y ramas serían aspectos mentales como las creencias y las formas de pensar, tabúes, artes o rituales. Esto último sería la superestructura. Según Harris, la infraestructura tiene primacía explicativa sobre todo lo demás. Para entender esto, vamos a centrarnos únicamente en el enigma de las vacas sagradas de la India. Harris se preguntaba qué razón puede haber para que un campesino hindú, incluso en los malos momentos económicos, prefiera no comerse su vaca, más aún cuando hay tantísimas deambulando. Parece lógico pensar, decía, que un país tan pobre solucionaría sus problemas nutricionales si sencillamente cambiase de mentalidad. Según creían los expertos que se desplazaban allí para diseñar planes desarrollistas, las vacas que no se comían eran animales inútiles y costosos, y la veneración que se les tenía, junto a la prohibición de comerlas, solo era una causa de miseria. Así, según los estándares de la cultura occidental, mantener animales inútiles era el problema que se ponía entre el pueblo hindú y las mejoras de sus condiciones de vida. En otras palabras, pensaban que los hindúes estaban actuando de manera supersticiosa, inconsciente y antieconómica. Efectivamente, la vaca se considera madre de la vida, y es un hecho que su protección trae tremendos quebraderos de cabeza. En muchas ocasiones da lugar a enfrentamientos violentos contra minorías musulmanas, así como conflictos políticos o simplemente de tráfico. Harris se propuso analizar este misterio. Mientras más extraño fuese el fenómeno a explicar, pensaba, más exigente sería la investigación y más fuerza cobraría su explicación. Así, comenzó haciendo una serie de observaciones que le pusieron sobre la pista. En primer lugar, observó que aunque no las coman, nada se desaprovecha, y que las vacas cumplen un papel importante desde el punto de vista de la eficiencia energética. Son una fuente de recursos óptima para el sistema social y ecológico. Cuando nos hablan de vacas sagradas, imaginamos que reciben el mejor trato del mundo. En realidad, estas vacas se alimentan en muchas ocasiones de desperdicios y alimentos no aptos para los humanos, y en este sentido, no suponen una competencia directa. Por el contrario, estas sirven para reciclar y transformar parte de la energía que de otro modo se perdería. Todo esto en un entorno ecológico que no puede permitirse excesos energéticos. También se las fuerza en lo posible para producir leche, a veces usando un becerro de mentira para engañarlas. Además, los excrementos de la vaca son importantísimos, pues pueden aportar combustible, fertilizante y materiales para los revestimientos. Y hay personas que se dedican a recolectarlos y venderlos. Además, hay castas de rango inferior y minorías a las que se permite disponer de las vacas que ya han muerto para fabricar cuero, y estas personas alcanzan a comer su carne. Toda una cadena trófica a la que puede seguirse la pista. Pero todo esto es solo una parte, hay una cuestión mucho más central. Vayamos a la infraestructura. Harris se dio cuenta de que pese a la gran cantidad de vacas deambulando, no había suficientes bueyes para sostener 60 millones de granjas que había en la India, puesto que una granja a pleno rendimiento necesitaría de, al menos, 2 bueyes. Recordemos que un buey es un toro castrado para servir en faenas agrícolas. Es decir, en términos de utilidad había abundancia de vacas y escasez de bueyes, y el animal más importante para el trabajo es el buey. Es muy importante señalar que hablamos de un clima con periodos largos de sequía y escasez, frente al cual estos animales están perfectamente adaptados y son resistentes, y por tanto son difícilmente sustituibles. Estos deben mantenerse hasta la época de lluvias para poder arar los campos.
pero estas lluvias no siempre llegan, y por tanto es difícil garantizar su número. Disponer de suficientes vacas, por lo tanto, es disponer de un ejército de producción de bueyes a futuro. Aún así, según los cálculos de los economistas que llegaban del primer mundo, sigue habiendo muchas más vacas de las necesarias para garantizar el abastecimiento de bueyes, boñiga y leche, ya que se podrían lograr todas esas ventajas con menos vacas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Vayamos ahora a la estructura. Según Harris, el 43% del ganado vacuno pertenecía al 62% de las granjas más pobres, las cuales a su vez, por su reducido tamaño, solo disponían del 5% de los pastizales. Y por lo general, estas familias disponían de una sola vaca. Eliminar el exceso de vacas afectaría esencialmente a las familias pobres, que tendrían que emigrar masivamente a las ciudades, incapaces de sostener toda esa población y aumentando la tensión social. En este sentido, el exceso de vacas es un precio necesario para mantener cierta armonía. Ahora vamos a entrar a entender cómo actúan las creencias para hacer que todo el sistema funcione. Vayamos entonces a la superestructura. Harris se dio cuenta de algo esencial. El tabú de las vacas consistía en proteger al animal frente a estrategias de supervivencia cortoplacistas, al desalentar la tentación de comerlas o venderlas al matadero en tiempos de escasez. Respetar la prohibición es una estrategia a largo plazo, puesto que comerse a la vaca llena el estómago del individuo durante unos días, sin garantía de que venga pronto tiempos mejores. Pero respetar a las vacas es lo más eficiente a nivel colectivo y global, y permite la continuidad de la sociedad en su conjunto. Para ello son necesarios valores estrictos, que lleven este respeto hasta sus últimas consecuencias. Las vacas son más útiles vivas que muertas, y para garantizar que esto se mantenga así se requiere de valores absolutos que no dejen mucho espacio al cálculo. Detrás de esta explicación hay una conocida hipótesis de la antropología según la cual las prohibiciones alimentarias tienen su origen cuando consumir la carne de algunos animales se vuelve muy costoso. Y no hablamos de dinero, sino en términos energéticos. Así, podemos concluir, lo que Harris nos dice es que aquellas poblaciones que en algún momento dejaron de comer vacas en tiempos de escasez prosperaron más que aquellas que no lo hicieron, y por tanto la protección de las vacas es un mecanismo resultado de la selección y de la adaptación, triunfando sobre otras estrategias. De hecho, antiguamente no existía esta prohibición en el hinduismo, pero conforme la población humana fue aumentando, se hizo más difícil sobrevivir a las épocas de sequía, y las poblaciones que potenciaron las tareas agrícolas renunciaron al consumo de carne y otorgaron a la vaca un estatus protegido, reasignándole su lugar en el ecosistema, lograron salir de una situación que se estaba tornando muy irregular y conflictiva. Los seres humanos somos como todos los demás animales, vivimos en un entorno ecológico y a través de las pautas culturales hemos ideado formas de sobrevivir a largo plazo, aunque en principio estas pautas puedan parecer irracionales. Se ponga la gente como se ponga, los límites ambientales deciden si una sociedad se mantendrá en el tiempo o colapsará, y las formas de vida cortoplacistas están abocadas a lo segundo. Ahora que el impacto ambiental humano es planetario, solo es cuestión de tiempo que ocurra una catástrofe. Para esto existen dos mecanismos de supervivencia. O reformar el sistema de valores hacia uno que recompense la eficiencia energética y que oriente sus innovaciones tecnológicas hacia tal fin, o migrar. Obviamente, el sistema de Marvin Harris para explicar la realidad humana no alcanza a todo lo que existe y no sirve para dar cuenta de todos los fenómenos culturales. Entraremos a valorar esto en otra ocasión. Quedémonos con lo importante. La antropología nos enseña cómo funcionan los prejuicios. Y nos muestra que muchas veces, cuando miramos a los demás como ignorantes, en realidad el único ignorante es uno mismo. Los sentimientos de superioridad cultural solo empeoran las cosas, porque generan una coartada fácil, rápida y autocomplaciente que nos evita hacernos preguntas pertinentes sobre nosotros mismos y la viabilidad de nuestro modo de vida. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y no te pierdas la segunda parte, donde hablaremos de la relación entre los cerdos y la guerra en un pueblo de Nueva Guinea. Para quien quiera más información, en la descripción dejo un enlace al texto completo. También os dejo en las pantallas finales algunos vídeos que seguro que os van a interesar. Nos vemos próximamente.